Hay regresos que se venden como si fueran un evento único, una vuelta al ruido, al encierro, a la polémica rentable de siempre. Pero lo de Eleazar Gómez en La Granja VIP no entra tan fácil en esa categoría, porque apenas su nombre volvió a circular con fuerza. No volvió solo un actor, ni volvió solo un ex chico famoso de telenovelas. Volvió también todo lo que quedó pegado a su historia: denuncias, videos y testimonios que dejaron a más de uno con el culo para el norte. No estamos hablando de una figura incómoda, estamos hablando de un caso que, cada vez que parece enfriarse, encuentra la forma de regresar con más peso. Hoy te voy a contar todo sobre este caso que mucha gente en México nunca terminó de procesar del todo. Y cuanto más uno mira hacia atrás, más claro queda que acá no había un solo escándalo aislado, sino una cadena de señales, episodios y decisiones que hoy hacen imposible mirar esta historia como si fuera apenas otra deformidad de la farándula. José Eleazar Gómez Sánchez nació el 29 de mayo de 1986 en la Ciudad de México, dentro de una familia donde el apellido ya convivía con la idea de escenario. Su madre era Melisa Sánchez, una ama de casa, mientras que su padre, Rodrigo Gómez, había intentado abrirse camino como cantante de ópera y se presentaba artísticamente como Sergio Montenegro, pero su carrera nunca terminó de despegar. Eleazar creció junto a sus tres hermanos, Hitzem, Jairo y Zoraida, siendo él el menor de los cuatro. Desde afuera podía parecer una familia más tratando de salir adelante, pero desde adentro la cosa era bastante más turbia. La figura del padre siempre estaba asociada a un carácter fuerte, difícil, impredecible, y la violencia aparecía como un clima que se repetía al punto de que obligaba a todos a medir sus palabras antes de hablar. Y en medio de ese clima se fue armando otra lógica todavía más deforme. Como Rodrigo no había conseguido la fama ni la estabilidad que buscó como artista, empezó a empujar la idea de que sus hijos sí podían llegar a donde él no había llegado. De esta forma, los chicos crecían sintiendo que tenían que producir, destacar y funcionar, que había que rendir para valer. Todo para cumplir el sueño frustrado de alguien más. Con el paso del tiempo, esa presión dejó de ser solo emocional y se volvió también económica. A medida que fueron entrando al medio artístico desde muy chicos, tanto Eleazar como sus hermanos empezaron a convertirse en la principal fuente de ingresos de la casa. O sea, todavía eran nenes o adolescentes y ya cargaban encima una responsabilidad que no les correspondía: sostener a sus padres y ayudar a cubrir los gastos del hogar. Había una mezcla rara de deber, miedo y necesidad. Eleazar no viene de una historia marcada simplemente por la disciplina dura o por la clásica familia exigente del espectáculo. Viene de una casa donde todo era caos, y eso solo sería el inicio de una historia todavía más oscura. Una de las primeras apariciones importantes de Eleazar Gómez fue en Mi querido viejo, la película de 1991 protagonizada por Vicente Fernández y Julieta Rosen. Todo eso cuando aún era un nene. Después vino el salto a Televisa, que en el México de los 90 no era cualquier cosa. Entrar ahí no significaba solamente conseguir trabajo, significaba meterse en una fábrica gigantesca. En 1996 apareció en Luz Clarita, una telenovela infantil muy popular producida por Mapat L. de Satarain, con Daniela Luján como protagonista. Ese tipo de proyectos lo fue colocando dentro de una estructura muy marcada que necesitaba chicos carismáticos, disciplinados y disponibles. No se trataba solo de actuar bien, había que estar listo, ser funcional, cumplir con el ritmo brutal de una industria que podía volver famoso a un niño, cueste lo que cueste. En paralelo, la familia intentó ir un paso más allá con Los Rollers Gómez, un grupo infantil en el que participaron Eleazar y sus hermanos. La apuesta ya no era solo sostener carreras actorales dispersas, sino vender una imagen familiar completa, casi empaquetada como producto. Así fue como lanzaron el disco Cosas de Mayores, un título que hoy suena raro hasta por el nombre, como si desde chicos ya se les estuviera exigiendo habitar un mundo que no entendían. A pesar de todo el esfuerzo, la movida no terminó de explotar. El grupo no tuvo el impacto esperado y el experimento se fue desinflando. Ese fracaso tampoco significó una pausa real. Eleazar continuó sumando participaciones en programas y telenovelas como Mujer, Casos de la vida real, Mi pequeña traviesa y más adelante Así
son ellas. La rutina era siempre la misma: entrar, grabar, aparecer, sostener presencia y mantenerse útil. Y ahí aparece lo más pesado de todo. La verdad, detrás de la maquinaria, una que tomaba a un chico criado en tensión, lo convertía en rostro televisivo, lo empujaba a producir junto a sus hermanos y lo dejaba crecer bajo una mezcla de aplauso, presión y obligación. De a poco se iba ganando un nombre, pero se perdía la infancia. Para ese momento, la familia ya venía golpeada por años de tensión y violencia, pero hubo un hecho que terminó de romper lo que quedaba en pie: la muerte de Hitsem, el hermano mayor. Lamentablemente, el chico se quitó la vida cuando tenía apenas 18 años, un momento que dejaría una marca en Eleazar a sus 16 años. Lo más fuerte de esa historia es que no aparece como una tragedia aislada caída del cielo. La violencia del padre había escalado hasta un nivel tan grave que Eleazar y sus hermanos habrían intervenido para defender a su madre, y después de ese episodio le rogaron que lo dejara. Esa escena sola ya te pinta el tamaño del problema: hijos poniéndose en el medio, empujando una separación y tratando de solucionar un problema que los adultos no pueden o no quieren. Y sin embargo, mientras por dentro la historia se partía en dos, por fuera la carrera seguía avanzando. Eleazar tendría un golpe de suerte en su carrera, solo que llegaría en el momento más doloroso de su vida. Nada de esto justifica todo lo que vendría después, pero nos muestra una etapa demasiado fuerte. Una tragedia íntima brutal quedó incrustada justo en el momento en que su vida pública empezaba a despegar con más fuerza. Dos movimientos opuestos ocurriendo al mismo tiempo. A comienzos de los 2000, Eleazar empezó a meterse de lleno en el universo de las telenovelas juveniles, que en México no eran poca cosa. Eran una fábrica capaz de convertir a adolescentes y jóvenes en figuras reconocibles en todo el país en cuestión de meses. Uno de los primeros pasos fuertes en esa transición fue Clase 406. Estrenada en 2002 y producida por Pedro Damián. Ahí Eleazar empezó a dejar atrás la imagen del actor infantil para instalarse en otro lugar, el del joven que ya podía circular dentro de historias adolescentes con conflictos más cercanos al público juvenil y con una exposición más ambiciosa. Clase 406 fue importante no solo por su alcance, sino porque funcionó como la semilla de una generación completa de rostros televisivos. Era empezar a ocupar un espacio dentro del recambio de figuras jóvenes que Televisa necesitaba empujar. Pero el salto verdaderamente masivo llegó en 2005 con Rebelde. Ahí interpretó a Leonardo Francisco Blanco, un personaje secundario dentro de una novela que, para ese momento, se había convertido en una locura de proporciones cósmicas. Rebelde no fue solo un éxito, fue una marca generacional, fue una de esas producciones que atraviesan la televisión, la música, las revistas, la conversación y la cultura pop al mismo tiempo. Aunque Eleazar no fuera uno de los personajes del núcleo central, participar en ese fenómeno igual lo empujó a otro nivel de visibilidad. Su cara empezó a ser mucho más reconocible, su nombre ganó más peso y su carrera quedó pegada a una franquicia que en esos años estaba en todas partes. Y la cosa no termina ahí. Esa subida se consolidó todavía más en 2009 con Atrévete a Soñar, donde interpretó a Mateo Novoa. Ahí la cosa ya fue distinta, porque no se trataba solamente de aprovechar el fenómeno colectivo como Rebelde, sino de ocupar el rol de protagonista. Atrévete a Soñar era la adaptación mexicana de la exitosa serie argentina Patito Feo, y Televisa la empujó con toda la fuerza posible para convertirla en otro gran fenómeno adolescente. En ese contexto, Eleazar quedó instalado como uno de los rostros fuertes de esa etapa, y su presencia frente a una audiencia joven se volvió todavía más potente. Si Rebelde lo había acercado a la masividad, Atrévete a Soñar terminó de darle el estrellato. Para entonces, Eleazar ya había logrado algo que no todos los actores infantiles consiguen: dominar la pantalla. Muchos chicos que arrancan temprano quedan congelados en una etapa, no logran reconvertirse o directamente se diluyen cuando cambian de edad. Pero Eleazar encontró lugar en la nueva camada, volviéndose cada vez más reconocible. Y sin embargo, debajo de esa superficie prolija ya se estaba acomodando la primera grieta. Todavía no había estallado, pero el momento en que todo se vuelve masivo también es, muchas veces, el momento donde cuesta esconder lo que no encaja. En medio de la fama aparece un nombre clave: Dana Paola. Cuando sus caminos se cruzaron en la etapa de Atrévete a Soñar, la diferencia de edad ya era un dato imposible de ignorar. Ella tenía 14 años y Eleazar 24. Sí, así como escuchás. Lo más turbio es que en ese momento esa diferencia no generó el escándalo que hoy generaría de inmediato.
Se habló, hubo comentarios, hubo miradas, pero gran parte del ambiente lo tomó como algo normal, como si fuera simplemente otra relación entre gente de televisión. La relación además no se presentó como una historia estable. Había idas y vueltas, acercamientos y distancias, en una etapa donde Dana todavía era muy chica y Eleazar ya llevaba años moviéndose dentro del medio con otra edad, otra espalda y otro lugar. Con el paso de los años, Dana fue dejando referencias públicas a esa etapa, sin convertirlo nunca en una exposición mediática, pero sí con suficientes señales como para que se entendiera el tono de lo vivido. Habló de relaciones tóxicas, de experiencias que le habían dejado marcas y de vínculos donde había aprendido lo que no quería repetir. No hacía falta que dijera cada nombre con lujo de detalle para que mucha gente conectara los puntos. Pero el momento que convierte esta historia en algo mucho más concreto es el famoso video filtrado en un cine. En esas imágenes se ve a Eleazar gritándole, insultándola y jalándola del brazo, mostrando una situación cargada de violencia. Ese episodio de maltrato fue capturado frente a los ojos del público, sin maquillaje, sin entrevistas, sin filtros, y lo más perturbador de todo vino después, porque la reacción de muchísima gente fue reducirlo a una pelea de pareja, como si los gritos fueran parte del paquete normal, como si insultar a una nena en público fuera algo casual. Ahí aparece una de las grandes deformidades sociales de esta historia, la facilidad con la que un acto violento puede ser minimizado. El entorno eligió mirar para otro lado, disfrazando de conflicto amoroso lo que, cuando te pones a pensar 2 segundos, ya se parecía bastante a otra cosa. Si lo de Dana te parece turbio, lo que aparece con Vanessa López te deja sin palabras, porque acá la historia deja de sentirse como un momento aislado y empieza a tomar forma de patrón. Vanessa contó que su relación con Eleazar ocurrió en 2014 y lo que describió con el paso del tiempo no fue la de una pareja que simplemente terminó mal. Habló de agresiones físicas, agresiones verbales, control constante y amenazas de todo tipo. Cuando esas acusaciones salieron a la luz, Eleazar respondió negándolo todo, rechazó públicamente los señalamientos y trató de desmontar la historia. Pero Vanessa no retrocedió, dijo que tenía pruebas y sostuvo su relato. Con el tiempo, además, se fueron conociendo detalles que vuelven todavía más pesada esa etapa. Vanessa comentó que necesitó cambiarse de departamento y cortar toda forma de acceso para alejarse de él. También habló de cómo lo bloqueó de todos lados y de la necesidad de cortar por completo el vínculo. Y en ese mismo relato soltó una bomba, confesó un supuesto intento de ahorcamiento por parte de Eleazar. Todo esto llevó a la intervención de los padres de Vanessa. Ellos le pidieron directamente a Eleazar que la dejara en paz, porque a pesar de que ya era una mujer adulta no podían permitir que esto siguiera así, metiéndose de forma activa para cortar el vínculo. La relación escaló a un nivel donde la familia percibe riesgo, acoso y una insistencia que raya en lo enfermizo. Lo más deforme de todo es que, incluso con una descripción así de grave, durante mucho tiempo el caso siguió orbitando en un limbo extraño. Mucha gente era consciente del caso, pero esto no generaba un quiebre en la imagen pública de Eleazar. Como si la denuncia estuviera ahí, pero el sistema todavía encontrara la manera de seguir adelante sin mirarla de frente. Ahí es donde la historia tiene algo más para contar, porque cuando una señal tan clara no alcanza para detener nada, todos nos quedamos preguntando: ¿cuántas veces tuvo que repetirse algo para que dejara de parecer un accidente? A esta altura la historia ya no se podía leer como una suma de episodios inconexos. Y lo que empieza a verse con Elias Re y Janet Karam es algo bastante más inquietante. La repetición de un mismo molde, casi como si el vínculo siguiera siempre un recorrido parecido. Primero aparece el hombre encantador, atento, convincente, incluso protector. Después llega una cercanía intensa que desde afuera puede parecer pasión, pero que con el tiempo empieza a sentirse como otra cosa. Y cuando la relación ya te absorbió, empiezan a aparecer el control, los celos, la manipulación y una violencia que no siempre entra de golpe, sino que se mete de a poco. Con Elia, lo más revelador no es solamente lo que contó después, sino lo que había hecho antes. Cuando Vanessa López salió a hablar públicamente, Elia se puso del lado de Eleazar. Lo defendió, desacreditó la versión de Vanessa y en ese momento parecía convencida de que las acusaciones eran falsas o exageradas. Al final terminó descubriendo que estaba parada frente al mismo mecanismo, solo que todavía no lo reconocía. Con el paso del tiempo, Elia terminó contando una historia muy distinta. Describió a Eleazar
Eleazar como ese tipo de hombre que al principio parece perfecto, casi demasiado perfecto, pero que luego de empezar a convivir termina siendo un hombre tóxico y extremadamente violento. Ese detalle de la convivencia rápida importa mucho, porque no es solamente una cuestión romántica ni una decisión impulsiva entre dos adultos. Dentro del patrón que se va armando, la convivencia acelerada funciona casi como una herramienta. Acorta distancias, reduce escapatorias, vuelve más fácil el control cotidiano y mete a la otra persona en una dinámica donde ya no hay pausas naturales, todo pasa más rápido de lo que debería pasar. Y cuando eso se combina con manipulación emocional, lo que al principio parecía intensidad amorosa se convierte en una especie de encierro progresivo. Elia también habló del silencio y eso importa mucho porque no salió a decirlo enseguida. Pasaron años. Ese retraso, que para mucha gente de afuera puede parecer raro, en realidad encaja perfecto con la lógica de este tipo de vínculos. Primero defendés, después dudás, después tratás de acomodar lo que viviste, después te da vergüenza, después no querés quedar como alguien que se contradijo y recién, mucho más tarde, podés ponerle nombre a lo que pasó. Con Janet Karam pasó lo mismo. Otra vez aparece un arranque idealizado y cuando todo parece que va por buen camino, se desata el drama. Janet habló de culpa inducida, de una dinámica donde la otra persona termina sintiéndose responsable del mal humor ajeno, de los estallidos, de las tensiones, como si siempre hubiera hecho algo para provocarlos. Y cuando una relación entra en ese terreno, la salida se vuelve mucho más difícil porque ya no estás peleando solo contra el otro, también estás peleando contra la idea de que en el fondo quizá vos sos parte del problema, aunque la cosa no va por ahí. Ese mecanismo de culpa es especialmente perverso porque va vaciando la capacidad de reaccionar. No necesitas que te encierren físicamente para quedar atrapada. A veces alcanza con que te convenzan de que exagerás, de que entendiste mal, de que si hubieras actuado distinto nada de eso habría pasado. Janet dejó ver justamente eso, la dificultad para salir, el desgaste, la confusión, la sensación de quedar atrapada en una narrativa ajena donde siempre terminás debiendo algo. Y después, como en otros casos, aparece el arrepentimiento por no haber hablado antes. No solo por ella, sino por la posibilidad de que el silencio haya ayudado, sin querer, a que el patrón siguiera su curso. Esta ya no es la historia de un hombre complicado o una estrella con un pasado triste. Estamos ante algo más grave, la sensación de que detrás de cada historia no había caos improvisado, sino una lógica que se repetía con una consistencia oscura. Historias que se repiten y que giran alrededor de una sola persona. En esta historia aparece otro nombre clave, pero que esta vez viene a romper el patrón. Gaby Ruiz, la modelo mexicana y exintegrante de Acapulco Shore. Su relación con Eleazar empezó en 2018 y duró poquísimo, menos de un mes. La misma Gaby comenta que todo se rompió a los 20 días de haber empezado y su manera de explicar los motivos es brutal. Ella fue muy directa a la hora de contar todo sobre Eleazar. Habla de un carácter muy cambiante, de una persona que decía una cosa y hacía completamente otra. De esos cambios bruscos que podían aparecer de la nada mientras estaban tranquilos en una charla. Según su propio testimonio, podían estar en calma y de repente él se para y arma un escándalo por algo mínimo. Incluso aclara que eso pasaba tanto en momentos íntimos como en situaciones sociales, con amigos presentes. No es un detalle menor. Cuando alguien revienta así en escenas cotidianas, el problema ya no es una discusión puntual. El problema es que la tensión está siempre a un paso de activarse. Hay un momento específico que vuelve todo más claro. Gaby cuenta que la primera vez que discutieron, ella trató de bajarle el tono, de hablarle con calma. Y lo que sacó de esa escena fue una conclusión fulminante. Aquí, el respeto no existe. No estamos hablando de una violencia que escaló durante meses, sino del momento exacto en que una mujer se da cuenta de que esto no está bien. Lo más interesante es que Gaby también admite que al principio intentó normalizar ciertas cosas. Dice que había cositas que una puede pensar que son normales o que uno se convence de que así es él. Ese matiz es buenísimo porque evita convertirla en una heroína perfecta que vio todo clarísimo desde el primer momento. No. También dudó, también hizo lo que hace muchísima gente cuando una señal aparece temprano, minimizó, acomodó, trató de entender, pero a diferencia de otros casos, acá el proceso fue mucho más corto, esas señales no llegaron a volverse costumbre, y en menos de un mes Gaby dijo que esto no da para más, y por eso su presencia dentro de esta historia tiene tanto valor, no porque haya vivido lo peor, sino porque muestra que el mecanismo podía detectarse incluso antes de que se cerrara por completo sobre alguien. Su historia deja de ser una anécdota corta para
convertirse en algo bastante más importante, la prueba de que a veces el patrón no necesita meses para asomar, a veces alcanza con pasar el rato y ver cómo es. En 2020, la historia de Eleazar dejó de girar solamente alrededor de videos incómodos, relatos de parejas o sospechas que mucha gente todavía prefería ignorar, porque con Stephanie Valenzuela todo terminó explotando de una forma mucho más concreta, mucho más visible y mucho más difícil de barrer abajo de la alfombra. Stephanie, conocida también como Tefi Valenzuela, es una modelo y cantante peruana que había construido presencia en televisión, realities y música. Según lo que se conoce de esta etapa, llegó a la Ciudad de México para grabar un video musical y durante esa estadía conoció a Eleazar. Empezaron a salir durante aproximadamente 3 meses antes de formalizar el noviazgo en 2020 y a partir de ahí la relación avanzó con una velocidad bastante deforme. Ella decidió quedarse a vivir en México y en muy poco tiempo el vínculo pasó de una etapa de conquista intensa a una de las tantas historias que ya veníamos viendo. Stephanie contó que durante el primer mes él se mostraba como el hombre ideal, atento, cariñoso, romántico, presente. Según su propio relato, ella estaba enamoradísima, pero esa etapa duró muy poco. Pasado ese primer mes empezaron a aparecer los comentarios tóxicos y el maltrato. Stephanie habló de gritos, de agresividad repentina, de discusiones que se hacían cada vez más frecuentes y cada vez más fuertes. Según sus palabras, Eleazar no mostraba esa hostilidad solo con ella, también podía ponerse prepotente o agresivo con terceros, por ejemplo, con meseros en restaurantes o con personas que simplemente se cruzaban en el camino y detonaban su mal humor. Aún así, la relación siguió avanzando. De hecho, avanzó demasiado rápido. A las pocas semanas de haber formalizado, Eleazar le pidió matrimonio. Sí, así como escuchás. El punto de quiebre llegó en un domicilio de la colonia Nápoles en la Ciudad de México. Según los reportes y el relato posterior de Stephanie, los hechos ocurrieron apenas unas horas después de la propuesta de matrimonio. Ella contó que, después de ese pedido, volvió a tratarla mal y eso la hizo pensar que todo era una actuación, que nada de lo que acababa de pasar tenía sentido si la agresión reaparecía así, nada más. A partir de ahí, se desencadenó una discusión en la que empezaron a salir peleas anteriores, reclamos acumulados y heridas que ya venían creciendo dentro de la relación. Entonces, según el relato de Stephanie, Eleazar se descontroló, le reprochó haber hecho todo ese despliegue para pedirle matrimonio y que ahora ella dudara, y en ese momento la pelea escaló a un nivel mucho más grave. Stephanie dijo que él empezó a atacarla y amenazarla con desconectarla de la vida. También dijo que la mordió en el rostro, que le jaló del pelo, que trató de estrangularla y que ella solo buscaba que parara. Ella terminó escapando del departamento para buscar ayuda en los vecinos, quienes escucharon los gritos. Uno de ellos intervino y después llamaron a la policía y a partir de ahí todo cambió. Las autoridades terminaron llevándose detenido a Eleazar. Y hay un detalle final que vuelve todo todavía más inquietante. Stephanie contó después que algo que la impactó muchísimo fue que durante la audiencia él no se mostró realmente arrepentido, sino preocupado por irse a trabajar y por convencerla de que no había sido para tanto. También dijo que se le ofreció darle lo que pidiera en dinero o bienes a cambio de que otorgara el perdón. Ella no aceptó. Esa reacción importa porque deja entrever algo muy turbio. Incluso después del estallido, incluso después de la detención, todavía parecía haber una lógica intentando reducir todo a un problema manejable, negociable, como si lo verdaderamente grave no hubiera sido la agresión en sí, sino el hecho de que esta vez ya no había manera de esconderla. Después de la detención de Eleazar, la historia por fin salió del terreno de los testimonios y entró en el de las consecuencias legales. El 7 de noviembre de 2020, un juez lo vinculó a proceso por violencia familiar equiparada. A partir de esa resolución, Eleazar pasó aproximadamente 5 meses en prisión, desde noviembre de 2020 hasta marzo de 2021. Fue un periodo breve, sobre todo si se lo compara con la brutalidad del caso que había estallado. Y ahí empieza justamente una de las grandes incomodidades de esta historia, la distancia entre lo que mucha gente sintió al conocer los hechos y lo que finalmente terminó ocurriendo dentro del proceso legal.
El 25 de marzo de 2021, el juez aprobó la suspensión condicional del proceso, lo que le permitió salir bajo libertad condicional durante 3 años. O sea, no se trató de una absolución, ni de un borrón y cuenta nueva, pero tampoco de una condena tradicional que lo dejara cumpliendo una pena larga en prisión. Fue una salida intermedia condicionada, atada al cumplimiento estricto de varias medidas. En términos prácticos, eso significaba que podía recuperar la libertad, pero bajo una especie de prueba prolongada. Si cumplía, el caso se cerraba sin juicio. Si no lo hacía, volvía directamente a prisión. Las condiciones impuestas fueron bastante claras. Tenía que pagar la reparación del daño a Stephanie Valenzuela, no acercarse ni comunicarse con ella durante esos 3 años, asistir a terapia psicológica especializada en control de impulsos y manejo de ira, no cometer ningún otro delito ni reincidir en actos de violencia y además presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales para demostrar que estaba cumpliendo con todo. Visto así, el acuerdo tenía una lógica muy concreta. No solo restringirlo, sino dejar asentado que, a partir de ese momento, cualquier nuevo acto violento podía activar consecuencias mucho más directas. Y ahí entra la lectura de Stephanie, que es probablemente la parte más amarga de todo este tramo. Porque para ella, para otras exparejas de Eleazar y para muchas mujeres, lo ocurrido se sintió en parte como una derrota legal, justamente porque él no terminó recibiendo un castigo de prisión que pareciera proporcional a la gravedad de lo denunciado. Pero al mismo tiempo, ella también lo leyó como una forma de victoria. Su frase lo resume bastante bien. Dijo que lo importante era haber dejado un precedente, haber conseguido que si en el futuro él dañaba a otra mujer, ya existiera una base legal que lo empujara directo a prisión gracias a esa denuncia previa. Ahí la idea de justicia cambia por completo. Ya no se trata solo de lo que pasó con ella, sino de impedir que el patrón siga avanzando sin consecuencias. Como parte de ese proceso, también apareció el video de disculpa pública ordenada por la ley. En ese mensaje, Eleazar decía que después de haber sido puesto en libertad quería ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres que se hubieran sentido ofendidas o agredidas por su comportamiento y especialmente a Stephanie Valenzuela. También afirmaba que después de esos 5 meses difíciles había crecido, aprendido y recapacitado y que estaba por comenzar sus terapias para llegar a ser una mejor persona. El problema es que dentro de una historia así, una disculpa obligada siempre carga con una incomodidad de fondo, porque no se siente real sino como parte del costo legal de salir. Finalmente, como Eleazar cumplió con las condiciones impuestas, la suspensión condicional terminó oficialmente en marzo de 2024 y ahí el expediente entró en su cierre formal. Pero incluso cerrado, el caso dejó una sensación pesada, casi imposible de sacudir, porque sí, hubo proceso, hubo medidas, hubo restricciones, hubo disculpa pública y hubo precedente. Pero también quedó la idea de que un caso brutal capaz de dejar a todo México con la boca abierta terminó resolviéndose por una vía que para muchísima gente jamás se sintió del todo suficiente. Y tal vez esa sea una de las partes más turbias de todo esto. No la ausencia total de consecuencias, sino la forma en que esas consecuencias parecieron quedar siempre a medio camino. Después del proceso legal, Eleazar entró en una etapa distinta de exposición. Ya no estaba en el centro del caso penal, sino en una zona mucho más resbalosa, la de intentar reconstruir una imagen de estabilidad. En ese contexto apareció Jenny de la Vega, la famosa conductora y modelo, con quien inició una nueva relación y llegó incluso a comprometerse. Ya no estamos hablando de un vínculo ambiguo o pasajero, sino de una relación que avanzó hasta el punto de poner fecha emocional de futuro. La relación quedó atravesada desde el principio por el historial público de Eleazar, tanto así que los medios le preguntaron directamente a Jenny si no temía por su seguridad estando con él, y su respuesta fue frontal. Dijo que él ya había ido a terapia y que, si llegara a pasar algo, ella sería la primera en decir hasta aquí, porque se consideraba una mujer que sabía poner límites. No esquivó el tema ni fingió que el pasado no existía. Lo reconoció, pero al mismo tiempo planteó que confiaba en su capacidad para detectar cualquier señal extraña y frenar de inmediato. Después vino el compromiso. Cuando le preguntaron qué le había llevado a decir que sí, Jenny respondió con una frase bastante concreta, que sentía que los tiempos de Dios son perfectos y que había encontrado una conexión que no había sentido con nadie antes. O sea, la decisión de casarse ya estaba instalada como proyecto real, con el vínculo avanzando públicamente hacia una ceremonia. Después de todo lo anterior, Eleazar vuelve a aparecer en una relación que no solo parece estable, sino que apunta formalmente a
algo más, pero esa imagen no duró mucho. Poco tiempo después, Jenny canceló la boda y terminó la relación. Ella fue muy clara con los motivos, diciendo: sí que me adelanté, sí me apresuré un poco a la decisión, y remató con algo todavía más gráfico. Ya tenía el vestido, ya estaba casi todo. Incluso contó el momento mental en que se frenó y se dijo a sí misma: ¿qué estás haciendo, Jenny? Ambos acordaron darse un tiempo de manera pacífica, afirmando que no hubo conflictos graves o un caso de violencia. En ese momento, los medios pensaban que hubo un caso de infidelidad. Surgieron rumores y fotografías de Eleazar con un activista en un yate. Pero Jenny aclaró que ella sabía de ese viaje y que esas imágenes no fueron la causa de su separación. Y eso es justamente lo que vuelve este tramo tan valioso dentro de la historia, porque muestra algo más frío. El intento de reinstalar una imagen de normalidad fracasó, incluso teniendo una boda en puerta. Y aunque tanto él como Jenny digan que nunca pasó nada malo, la verdad es que mucha gente no termina por creerse ese cuento. Después de la ruptura con Jenny, la historia pública de Eleazar entra en otra fase. Ya no la del expediente judicial abierto ni la del compromiso fallido, sino la del regreso. Y ese regreso viene acompañado por un nombre nuevo, Miriam García. Hay muy poca información pública sobre ella. Lo único que se menciona con claridad es que es hermana de Ian García, mejor conocido como el Guapayazo. Por eso su aparición se siente rara. Entra de golpe en la antesala de un reality, pegada a un momento donde Eleazar necesita volver a instalar una imagen de normalidad. La presentación de Miriam ocurrió a través de un video descrito como bastante extraño, grabado por un reportero antes del ingreso de Eleazar a la granja VIP. En ese material se lo ve susurrándole algo al oído a Miriam sin darse cuenta de que lo están grabando. Y el punto clave viene después. En cuanto nota la cámara, le cambia por completo su forma de actuar y pasa automáticamente a presentarla en tono amable, diciendo que está muy contento, que ella es su novia, que se siente muy bien acompañado y completamente feliz. Esa secuencia nos muestra dos registros casi pegados, uno íntimo, captado sin preparación, y otro público ya armado para la cámara. Antes de entrar al reality no se lo estaba mostrando solo, era presentado con nueva novia dentro de una postal de estabilidad. Y eso cambia bastante la lectura, porque no es un regreso cualquiera, es un regreso donde la imagen pública vuelve a ordenarse alrededor de una idea muy conocida: vida sentimental nueva, sonrisa ante cámaras, presente aparentemente recompuesto. A eso se suma otro dato delicado: circuló información reciente según la cual Miriam podría estar preparando una demanda contra Eleazar Gómez por un episodio de violencia que habría ocurrido una semana antes de su ingreso a la granja VIP. El manager negó todo eso, pero otra vez se repite la misma historia. El regreso televisivo de Eleazar está rodeado por una sombra inmediata, algo que en teoría había quedado enterrado años atrás. Y si esa posible denuncia aparece justo antes del reality, entonces la granja VIP deja de ser solo un programa más y pasa a funcionar como una reintroducción televisiva completa. Eleazar vuelve a aparecer en pantalla en un formato de exposición fuerte, de convivencia, de cámaras constantes, de conversación diaria. No es una participación fugaz ni un cameo, es televisión metiéndolo otra vez dentro del circuito visible. Y eso generó indignación en muchas personas, no solo por él, sino por todo lo que implica, la facilidad con la que la industria del entretenimiento vuelve a abrirle la puerta a alguien con un historial perturbador. Su regreso a la televisión abierta generó un rechazo masivo en redes sociales. Fue señalado por sus compañeros y por el público de hacer trampa en desafíos clave para evitar la nominación, además de generar peleas con sus compañeros. Acá el punto ya no es su pasado íntimo. Después de denuncias, testimonios, proceso legal, libertad condicional y una disculpa pública ordenada, la televisión vuelve a tomar a Eleazar y lo pone otra vez frente a las cámaras. La televisión, una vez más, decide premiar la polémica antes que la responsabilidad. Y eso da mucho en qué pensar, porque el espectáculo no necesita borrar el incendio para reciclarlo. Le alcanza con ponerle luces nuevas, una novia al lado y un reality de fondo. Y si crees que todo terminó acá, déjame decirte que no. Poco después de terminar el reality surgió un escándalo relacionado con su equipo de trabajo. La diseñadora Lau Styling denunció públicamente que el equipo de Gómez no devolvió vestuarios utilizados en la final del programa y reclamó un pago pendiente, acusándolo de robo. Y por si fuera poco, su manager habría solicitado dinero a sus seguidores bajo supuestos engaños relacionados con el actor. Así que, directa o indirectamente, la vida de Eleazar Gómez sigue generando ruido y solo nos queda esperar y ver cómo continúa esta historia.
Hay historias donde el dato más oscuro no está solamente en la persona que protagoniza el desastre, sino en la facilidad con la que todo alrededor aprende a absorberlo. Como si el escándalo, el expediente, la incomodidad y la memoria pública no fueran un límite real, sino apenas una etapa más dentro del proceso de reciclaje. Se enfría un poco el ruido, se acomoda el discurso, se pule la superficie y de golpe el rostro vuelve a aparecer bajo otra luz, en otro formato, con otro envase, listo para ser consumido una vez más. Y ahí es donde todo esto se vuelve bastante más turbio, porque ya no se trata solo de un hombre y de lo que hizo, se trata también de una maquinaria que parece especializada en administrar incendios, disimular cicatrices y volver a ponerla frente a cámara, como si el tiempo, por sí solo, pudiera convertir cualquier cosa en entretenimiento reciclable. No importa tanto si la herida cerró de verdad, a veces alcanza con que ya no arda tanto a simple vista. Por eso, la pregunta final ni siquiera pasa solo por Eleazar Gómez. La pregunta más incómoda, la más deforme, es otra. ¿Qué clase de sistema ve una historia así, la procesa, la maquilla y aún así siempre encuentra una pantalla esperándolo otra vez? Y si esta data suculenta te hizo ver las cosas desde otro ángulo, no te olvides de darle duro, pero bien duro, al botón de like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que tiramos una ración de data. Soy Juanito Sey, esto fue Data Suculenta y nos vemos la próxima. Paz.